Entendido. Bien, buenas tardes a todos los amigos presentes. Un saludo muy especial a mi compañero de promoción, además, Néstor Luis Romero Méndez, que es el ponente de hoy en la tarde, en este conversatorio, que como en otras oportunidades anteriores, debo recordar que realmente la exposición estamos tratando de que sean unos 30 minutos, con 5 minutos adicionales si hacen falta para redondear alguna idea. Y lo que estamos participando aquí como invitados, entonces podemos tener después un periodo de preguntas y respuestas que no debe consumir más allá de 3 minutos, para que podamos motivar la pregunta que tengamos que hacer y no hacer una exposición muy larga para que podamos participar sobre el tema. Néstor Luis Romero Méndez, economista, profesor titular jubilado de la Universidad del Zulia, individuo de número de la Academia de Ciencias Económicas del Estado Zulia. Ha publicado artículos en revistas acreditadas y su último libro publicado está relacionado justamente con el tema de la ponencia de hoy, que nos habla de los valores de la democracia como fundamento del desarrollo económico. Yo creo que son temas que verdaderamente están inscritos dentro de la importancia que hemos venido manejando en este Comité de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. Sobre temas que realmente al quedar grabados también sirven de apoyo y van a servir de apoyo para, como la otra vez se lo he dicho, para la Escuela de Valores Democráticos y Participación Ciudadana. Entonces, yo quisiera, sin más preámbulos, pues dejar a Néstor Luis Romero Méndez en el uso de la palabra para que empezara su exposición. Néstor Luis. ¿Puede abrir el micrófono? Buenas tardes tengan todos los que me escuchan. Y además agradezco pues el que estén, vamos a decir, dispuestos y conectados para escuchar mis planteamientos, que espero pues pueda por lo menos llenar las expectativas. La organización que tengo prevista para la exposición es la siguiente. Primero, hago una mención del marco teórico porque esto se trata de trabajos de investigación que vengo realizando desde hace bastante tiempo. Yo comencé, por cierto, en la universidad como profesor de subdesarrollo. Por eso el tema también es acorde con los trabajos de investigación que yo he presentado y algunos trabajos han sido publicados. Bueno, el marco teórico es el primer punto que tocaré. Después tengo el contexto. Después propongo lo que yo llamo el sistema humano-social como parte de la propuesta. Después hablo de los valores, el desarrollo, los instrumentos, la educación, el trabajo, los actores, los programas y los proyectos. Más o menos ese es el esquema para la exposición. Comienzo, por supuesto, está sujeto después a que cualquier cosa pues, que quieran, me piden, lo amplío o participan, en fin. El marco teórico. Uno de los principales problemas que desde que comencé con los estudios sobre el desarrollo es que la concepción unidireccional del desarrollo que casi siempre lo vinculan con los aspectos económicos. Ya hace muchos años, Edgar Morin planteó un modelo de conocimiento, o sea, una concepción del conocimiento como un problema complejo, concepción compleja del conocimiento, y yo también la he aplicado, por supuesto, al desarrollo, concepción compleja del conocimiento y del desarrollo.
porque después de revisar en el libro que me han publicado, me extiendo un poco más en eso, por supuesto, las diferentes teorías y los diferentes autores que plantean diferentes aspectos del desarrollo, que ya ahora no se puede hablar solamente como un problema económico, al contrario, es un problema que tiene que ver con todos los aspectos de la vida y de la actividad humana, y sobre todo los aspectos relacionados con la sociedad, porque tampoco se trata de un problema individual. El desarrollo también lo concibo y ahí está relacionado con las teorías de sistema de Talanfi y de otros autores que tratan sobre los modelos abiertos y dinámicos, porque el desarrollo es así. El desarrollo tiene que ser ahora y por cierto, en eso también más adelante mencionaré que uno de los premios Nobel de Economía, Amartya Sen, lo concibe además como indispensable y relacionado con la libertad. Que entonces ya ahí, cuando veamos los valores, voy a tocar otra vez ese punto. Luego tenemos los programas y los proyectos, porque el planteamiento que estamos haciendo y el trabajo se refiere en general al desarrollo, al problema de los sistemas económicos, sociales, políticos, porque tampoco es solamente el sistema económico, sino que también ahí tenemos que seguir aplicando de manera consistente la concepción compleja del conocimiento y el enfoque de sistemas abiertos, dinámicos, cambiantes. Bueno, el contexto vamos a mencionar solamente la crisis porque sería sumamente largo y en el tiempo que tengo disponible no nos podemos extender en eso. En el caso de Venezuela, pues también tengo un trabajo publicado por la revista Cuaderno Latinoamericana, que es el más corto y el que quizás es el que pude enviarle. Neuro tiene en su correo y si alguien más lo quiere, pues por supuesto yo no tengo ningún problema en suministrárselo, quizás Neuro también. Es el caso de Venezuela, referido al caso de Venezuela. Pero en el libro que publicó la Editorial Académica Española, el título del libro es los valores, o sea, el sistema democrático, la perfectibilidad, exactamente, la perfectibilidad de la democracia sustenta el sistema humano social, publicado por la Editorial Académica Española. Ese no lo puedo enviar por correo ni nada de eso porque es muy pesado, no funciona en el correo. En el caso de la crisis, entonces vamos a referirnos de que hay crisis, no solamente en Venezuela, pues ahorita lo último, vamos a decir, más reciente de la crisis es la invasión de Rusia a Ucrania. Y eso, por supuesto, yo creo que es hasta un buen ejemplo, porque tiene que ver también después los problemas ambientales, la crisis ambiental, los problemas del terrorismo, las drogas, etcétera, etcétera, la pobreza que sigue siendo un problema que tenemos. Yo creo que tiene tendencia también creciente en los últimos años y que son todos relacionados y forman parte de la concepción compleja del desarrollo, de no verlo solo como un problema económico, sino también como un problema económico, social, político, ambiental y sujeto pues a cambio. Tampoco es una situación estacionaria, sino dinámica que tiene que formar parte de un sistema abierto para estar incorporando las nuevas tendencias y los nuevos problemas que se han venido presentando. Luego, por supuesto, pasamos a analizar también muy brevemente los valores, porque después, si más adelante a alguien le interesa y eso, podemos entonces, de pronto, si hay la oportunidad de más tiempo, un curso, un seminario, un taller, etcétera, desarrollar cada uno de los valores, que también es. Ahorita solamente haré un enunciado porque el tiempo no lo permite. Hablamos también de los instrumentos. Les adelanto de una vez. Es clave, los instrumentos clave no es como antes se concebía el capital, qué sé yo, las innovaciones, el conocimiento, no. La educación y el trabajo.
porque el desarrollo, y inclusive de todos y cada uno de los sistemas que forman el desarrollo en general, el desarrollo humano, como actualmente ya lo reconoce las Naciones Unidas, ¿no? Que hasta tienen un índice del desarrollo humano precisamente para, creo yo, superar la limitación de que antes se hablaba era del crecimiento económico. Entonces, los instrumentos son la educación y el trabajo, principalmente, porque el desarrollo es un trabajo colectivo, no es un trabajo individual, ni es el trabajo de una empresa, ni siquiera de un solo país hoy en día. Aunque también hay muchas otras cosas que discutir y muchos temas que tocar, porque tampoco es la globalización que tiene sus ventajas y desventajas, ni tampoco es la excesiva localización o parroquialización. En el modelo del sistema que yo estoy proponiendo, la idea es que se pueda aplicar en forma general a nivel mundial. Ojalá se pudiera hacer llegar estas propuestas a las Naciones Unidas, porque ahí está, y estoy cuestionando algunas de las cuestiones que vienen utilizándose actualmente, y estoy haciendo propuestas diferentes que ya enseguida vamos a pasar a considerarlas. Los valores, los instrumentos, después, por supuesto, ya les anuncié los actores, etc. Pero ahora me gustaría, para empezar a hablar sobre el sistema humano social, que es también dentro del marco de referencia, en donde yo pretendo o aspiro, es una propuesta de que parto de que el sistema capitalista liberalista, no en forma genérica el sistema capitalista, sino el sistema capitalista liberalista, así como tampoco el sistema marxista en forma general, sino el sistema capitalista liberalista y el sistema socialista marxista, porque eso del marxismo últimamente las tendencias es a llamar socialismo lo que en el fondo es marxismo, comunismo, en fin, diferentes etapas y diferentes tendencias dentro de la doctrina marxista. Y en mi opinión, y creo haberlo demostrado con hechos incuestionables, que tanto el sistema capitalista liberalista como el sistema socialista marxista han fracasado en resolver los principales problemas del subdesarrollo. Sigue existiendo la pobreza, sigue existiendo el desempleo, sigue existiendo la contaminación cada vez peor, y últimamente lo más grave, la guerra, sumándole los problemas de terrorismo, de narcotráfico, que tienen tendencia a aumentar. Y todo eso atenta contra el desarrollo de las naciones. Entonces, si por favor ponen en la pantalla la figura número 1, podemos comenzar a hacer una breve descripción del sistema que estoy proponiendo, y de una vez mencionando algunas fallas de lo que, por lo cual me baso para decir que tanto el sistema capitalista liberalista como el sistema socialista marxista han fracasado. La mejor prueba de eso es que siguen existiendo esos problemas que les acabo de mencionar, y su tendencia es al agravamiento, al crecimiento. Entonces, ya está la gráfica allí. Entonces, les comento lo siguiente, o sea, la propuesta y lo que yo estoy proponiendo es: en el sistema capitalista, el extremo se llega al individualismo. El individuo pasa a ser el elemento más importante en toda la organización económica, social, política, en todos los aspectos de la vida de un país que tenga y aplique el sistema capitalista liberalista. Inclusive, yo diría que se llega a tales exageraciones en que el dinero, el capital, como uno de los factores principales del proceso de producción, pasa a ser hasta más importante que el individuo. Y por supuesto, eso no ha dado buen resultado, porque genera progreso y bienestar material principalmente para un grupo reducido de la población, pero la mayoría vive regular, no muy bien, y algunos en extrema pobreza.
Si vamos por el lado del sistema socialista marxista, el postulado principal es que la sociedad es más importante que el individuo y la colocan por encima de todo lo demás. Está, vamos a decir, por encima del individuo y está por encima de todas las cosas. Por cierto, la sociedad, entre comillas, es un concepto que al final termina siendo tomado, no vamos a decir desde el punto de vista teórico, sino en la realidad, por los representantes del único partido, los supuestos revolucionarios de la clase trabajadora, etcétera, que desde la doctrina explican que tiene que haber la dictadura del proletariado, y que se toma como si fuera ellos mismos la sociedad, y entonces eso justifica todos los atropellos que se conocen y todas las restricciones a la libertad y todas las restricciones que aplican para imponer entonces el sistema socialista marxista. Yo estoy proponiendo que tanto el individuo, el hombre, como la sociedad se coloquen en el mismo nivel de importancia, se jerarquicen al mismo nivel, no uno por encima del otro. Y que ambos entes, vamos a decirlo así, tienen, por supuesto, una vinculación en doble sentido de valores y necesidades. La sociedad influye en el individuo influye en la sociedad. Que para el progreso, para el desarrollo, para el bienestar, por supuesto, utilizan recursos naturales, ambiente, Estado. Ojo, con el Estado también tengo que hacer algunas consideraciones. Para los marxistas, el Estado en un sistema capitalista es un instrumento de explotación del hombre por el hombre, pero en el socialismo sigue igual y peor, porque ni siquiera respeta la libertad ni es democrático, sino que ellos mismos anunciándolo la dictadura de los que ellos llaman revolucionarios, de la clase trabajadora, etcétera, etcétera. Entonces el Estado sí pasa a ser, en oportunidades, dependiendo de diferentes países y diferentes situaciones, a ser prácticamente el principal explotador del hombre por el hombre. Entonces, los recursos naturales, el ambiente, el Estado, el capital, el trabajo principalmente, y hoy más que nunca el conocimiento, son los instrumentos con los cuales tanto el individuo como la sociedad pueden organizar los recursos y organizarse y coordinar el esfuerzo del colectivo, porque el desarrollo y el progreso es un trabajo colectivo para lograr el bienestar. Ojo, y en esto del bienestar es, por supuesto, relativo, porque lo que es bienestar para unas sociedades puede no serlo para otros, pero entonces yo agrego el bien común, que por cierto en la Constitución de Venezuela está previsto ese término. Y podemos también, para no entrar en muchos detalles sobre eso, equipararlo al desarrollo. Pero el desarrollo, como ya dije, no es una situación estacionaria. El desarrollo es un proceso permanente, así lo concibo y así lo propongo, y está escrito en lo que ya me han publicado, como un proceso permanente, eterno. Vamos a decir, el proceso permanente de la constante superación del hombre, de la búsqueda de cada vez mayores niveles de bienestar. Entonces, fíjense, en los sistemas hasta ahora, el que se haya partido de imponer a la sociedad por encima del individuo ha causado muchos problemas y no ha resuelto los problemas del colectivo, vamos a decirlo así, de la sociedad, o por lo menos no ha logrado el bien común. Se han logrado progresos, no se pueden negar los avances, sobre todo en el campo de la ciencia y la tecnología y del conocimiento, y en el campo del económico también, en el área de la economía, en los avances que han tenido algunos países, pero siguen existiendo al mismo tiempo. La gran mayoría de los países del mundo está en situación de desigualdad, de pobreza, desempleo, con diferentes grados, ¿no? Unos más, otros menos, pero eso no, siguen sin resolverse esos viejos problemas
que vienen desde la época primitiva, pues. Entonces, en la propuesta, por favor, pasen a la figura número 2. Yo tengo ahí una lista de valores, propongo una lista de valores que deben ser, cuando uno se pone a analizar, por ejemplo, la crisis, vamos a seguir con el ejemplo de la crisis actual de la invasión de Rusia a Ucrania. Pueden haber y hay argumentos de tipo histórico, pueden haber argumentos y motivaciones para el invasor de económica, por supuesto, pero en el fondo, la base de todo eso son los valores. El primero que están violando es el derecho a la vida, que por cierto, en los valores que yo propongo, la mayoría ya han sido aprobados a nivel mundial por las Naciones Unidas, alrededor de casi 200 países, porque algunos no son miembros de las Naciones Unidas, han aceptado eso como los valores propios, buenos, convenientes, positivos para sus respectivos países. Entonces, esos otros argumentos que los hay, los ha habido y los siguen habiendo, inclusive políticos, históricos, religiosos, ha habido hasta guerras por cuestiones insignificantes, pues, por motivos sin ninguna importancia. Pero en el fondo es que se viola los valores y eso a su vez genera otra serie de problemas. La mayoría de los modelos de desarrollo propuestos antes y la mayoría de las soluciones, porque pudieron decir en las preguntas, pero bueno, y todo el avance que ha habido en muchos países, y los progresos que se han alcanzado y tal, sí, por supuesto que sí, y se han logrado avances en resolver inclusive problemas de pobreza, problemas de desempleo, producción, crecimiento económico, en fin, pero eso ha sido porque tratan de ir hacia los efectos, no hacia las verdaderas causas. Las verdaderas causas no siempre se refieren a la cuestión teórica o al diagnóstico de la situación y del problema, y vamos a amortiguar los efectos. Pero las causas siguen y siguen, vamos a decir, después surgiendo, también avanzan, también. El problema más grave es la aplicación después de esos valores y de esos principios, en donde casi nunca se logra elevados niveles de éxito, sino altibajos en la solución de esos problemas. El derecho a la vida, por supuesto, es también tema de una discusión muy larga, porque entonces ahora hay muchos cuestionamientos y muchos intentos de flexibilizar el derecho a la vida. Y fíjense que está ocurriendo que derecho a la vida, con qué derecho se bombardean pueblos, se masacra gente, se hacen hasta, hay veces con crueldad, las tales bombas esas nuevas, que termobáricas, no sé qué, que por lo que he leído en la prensa, pues tienen lujo de crueldad para destruir gente, las guerras biológicas, etcétera, ¿no? Entonces, eso ha pasado toda la vida, o sea, y sigue existiendo. Mire, yo estaba mentalmente comparando. Antes se cazaban esclavos como animales, pero ahora, fíjense, con armas y todo, no solamente es que se les está robando, quitando el territorio, no solamente en este caso de Rusia y Ucrania, que no tengo mucha información como para poder juzgar y evaluar y decir si era de Ucrania o era de Rusia y cuando fue y hace un siglo, hace 2 siglos, no estoy muy enterado de eso, pero igual se le está quitando a la fuerza, usando violencia, matando gente como si fueran animales para después controlar un territorio, supuestamente, según he leído, rico en recursos, y esclavizar, ahora no con cadenas, sino con otros métodos más sofisticados y modernos,
a la población que quede entonces bajo el control del invasor. Igual que hace siglos, con otros métodos y con otros instrumentos. Entonces, esos otros elementos por los cuales sigo afirmando que ninguno de los dos sistemas ha logrado resolver los problemas más importantes de los seres humanos. Otro elemento clave es la diversidad, un valor clave. Diversidad, fíjense, biológica, social y axiológica. Un breve comentario también sobre esto, porque, repito, el tiempo no varía, sino esto como para un curso normal, completo, pues de desarrollar y someter a discusión y análisis cada uno de estos valores, ¿no? El modelo marxista habla de la igualdad y inclusive en el capitalismo también hay mucha gente y el derecho a la igualdad y la igualdad y la igualdad. Eso es un error. No existe la igualdad en los seres humanos, ni desde el punto de vista biológico, mucho menos desde el punto de vista axiológico, o sea, de los valores, de las culturas, de las costumbres, de las creencias, de las religiones. Y entonces no se puede hablar de desarrollo, no se puede hablar de bienestar, de bien común, si el grupo, inclusive hasta cuestiones raciales todavía existen, el grupo dominante que descolle de alguna manera, por las buenas o por las malas, no importa, en este caso, pasa a imponer su cultura, sus costumbres, su manera de ser y pensar sobre los otros. Entonces ahí también empieza ya a no haber bien común, porque el requisito para poder hablar del desarrollo es que tiene que haber libertad, y la libertad es lo que puede lograr y permitir el bien común. Entonces, por muchos años y todavía sigue existiendo la igualdad como un derecho, como un valor muy importante, por supuesto. Otro argumento en contra es que si la discriminación, no, eso no es así tan tajante, eso tiene que flexibilizarse por lo menos y aceptar que lo que realmente existe en la realidad es la diversidad y que la manera de que no se imponga un grupo sobre otro es que tiene que llegar, como más adelante vamos a hablar de el diálogo, los acuerdos y la acción por convicción. O sea, entre los actores del país o del programa o del proyecto de que se trate, tiene que tomar en cuenta los participantes y llegar a acuerdos y que la acción sea por convicción. Ese es otro elemento clave en donde han fallado los sistemas hasta ahora existentes y sobre todo en su aplicación. Para poder lograr el desarrollo, el bienestar, el bien común, tiene que todos los grupos y actores empujen, vamos a decirlo así, hacia una sola dirección, en una sola dirección, hacia el bien común, hacia el desarrollo, hacia la felicidad, aunque la felicidad es un término un poco más individual, más subjetivo, pero vamos a decir, tiene que lograrse que tanto el individuo como el grupo se sientan bien. Por eso es preferible en todo caso bienestar, bien común, desarrollo, como términos que son más aplicables tanto a un individuo como a un grupo humano, como a una sociedad. Puede ser inclusive una parroquia, pues puede ser una zona localizada que, por cierto, es recomendable regionalizar el desarrollo y la aplicación de estos principios, porque además toma en cuenta las particularidades de sus poblaciones, pero también toma en cuenta las particularidades respecto a recursos y a posibilidades, ventajas, o sea, someterlo a un análisis FODA para poder lograr el bienestar, el desarrollo, tanto a nivel de una región como de un país, como a nivel mundial. Y sobre eso también quiero además ampliar un poquito, o mencionar por lo menos, que en eso también hay que tener mucho cuidado al momento de hablar de programas y proyectos, que algunos programas pueden ser de carácter mundial porque hay problemas que son mundiales, hay problemas que no son particulares.
Y entonces ahí sí se puede aplicar lo de la globalización en el sentido de que la contaminación, por ejemplo, es un problema mundial. Eso no lo podemos enfocar como un proyecto específico. Entonces, ahí también hay que analizar y discutir eso de la diversidad, de la igualdad, del ámbito de aplicación de estos valores. La libertad, la democracia, el pluralismo, la separación e independencia de poderes, porque entonces también ahí se ha manipulado en la aplicación, se ha caído en muchos abusos y muchos excesos respecto a la libertad y a la democracia, etcétera, ¿no? No solamente porque haya elecciones en una región o en un país, hay democracia. La democracia inclusive se creó fue para poder contrarrestar el poder del Estado frente a los individuos, contra las personas, contra los individuos. Y para hacer eso no se debe aceptar la concentración del poder. Entre más se divida el poder, tanto a nivel mundial, a nivel nacional, a nivel regional, a nivel local, es mejor porque se aprovechan mejor los recursos y porque se pueden identificar los programas y los proyectos con el sentir y lograr el apoyo de la gente con las aspiraciones particulares de las regiones y el aprovechamiento de los recursos particulares de las regiones. Así que también, y después habrá que clasificar que en todos estos principios, para poderlos aplicar, habrá que también distribuirlos en el tiempo. Algunos son proyectos de largo plazo, otros son proyectos de mediano plazo, otros de corto plazo, y algunos son urgentes y otros no lo son. Pero con respecto a la libertad, solamente voy a mencionar porque también es muy largo y repito, bueno, estamos haciendo un enunciado general por el tiempo que tenemos, pero yo estoy a la orden para después desarrollar eso de manera extensa, sí, por supuesto, si me invitan, ¿no? Amartya Sen, uno de los recientes premios Nobel de Economía, lo considera elemento indispensable, que sin eso no puede haber desarrollo, porque es en libertad que los individuos crean, son creativos, inventan, ajustan, avanzan, progresan. Cuando se trata de igualar, como se ha venido haciendo cuando se quieren aplicar cualquier régimen dictatorial, como dicen ahora de derecha, izquierda, no importa, simplemente los individuos terminan siendo como esclavos sin ninguna posibilidad, ningún estímulo para progresar, porque el amo, llámese presidente, primer ministro, como quiera que se llame, le impone límites, le quita la libertad y entonces el individuo tiene muy poca posibilidad de progresar, de crear, de inventar. Por cierto, eso también de la independencia de los poderes, el pluralismo y tal, sirve para enriquecer no solamente al individuo, sino a la sociedad, porque sin los inventos, sin el estímulo, que por cierto también lo podemos relacionar con el trabajo, la propiedad y la ganancia, que es lo que hasta ahora ha funcionado mejor para estimular a la gente a que esté constantemente buscando una manera de producir más, mejor y al menor costo posible. O sea, la productividad, que es clave para el progreso, para el avance, para los nuevos inventos, para estar, o sea, el motor del desarrollo. Cuando eliminan la propiedad y cuando no hay libertad, se apaga, no funciona. Y entonces resulta en la práctica que se iguala a todo el colectivo, a todas las personas, pero lo que es más grave, a un nivel inferior. No, porque si la igualación fuera también en crecimiento, pues sería a lo mejor conveniente, pero no, el problema es eso. Entonces se pierde el estímulo para producir más y mejor cada vez. La verdad también, la justicia, la paz, temas también sumamente amplios, pero la verdad, por lo pronto, pues anuncio que
como unos elementos clave, porque con trampas, con engaños, con manipulaciones, no logramos avanzar. Se genera desconfianza, se genera discordia, se generan conflictos. No es solamente la verdad como valor moral, sino la verdad inclusive en sentido práctico, en sentido, o sea, no se puede hacer negocios si no hay confianza, no se puede avanzar si estamos constantemente en expectativa, a la defensiva. Eso entorpece cualquier actividad humana y genera conflictos, por supuesto. Entonces, tiene que ver hasta con la paz necesaria e indispensable para poder progresar. Entonces, mucha gente no le da inclusive importancia a eso y hasta se llega a aceptar en el común de la gente, en forma popular, que la política es un engaño, que el político si no miente no tal, no sé qué, etcétera. Y en términos del área de la publicidad y de la promoción, por supuesto es donde parece que más se utiliza. Si no, si no, por lo menos la manipulación, la exageración, para decirlo de una manera suavizada. Y entonces, muchas veces es el engaño, y eso genera conflictos, frustraciones, pues. La cooperación y la competencia, otro punto también que yo creo que hay que también que mejorar, cambiar, porque la competencia es vamos a decir, el valor fundamental dentro de un sistema capitalista, liberalista, pero y en el caso de la socialista, la cooperación se supone que debe sustituir a la competencia, pero para la cooperación es muchas veces necesaria, sobre todo cuando se trata de productos indispensables y de servicios públicos indispensables. Y es conveniente porque no se puede utilizar el conocimiento, el capital, el Estado para aprovecharse, vamos a decir así, de la competencia solo en beneficio de ellos, sino que se supone que cuando colocamos en el sistema que estoy proponiendo la sociedad al mismo nivel que el individuo, en algunos casos tenemos que plantear la cooperación siempre permitiendo alguna ganancia, pero no lo que se llama la competencia salvaje, el capitalismo salvaje, que es sálvese quien pueda, que es que el mejor es el que triunfa, es el que tiene derecho, el que tal se premia, etcétera. No. En el sistema humano social que yo propongo, cuando coloquemos al individuo al mismo nivel de la sociedad, tenemos que flexibilizar la competencia porque nos guste o no nos guste, en la diversidad de la que ya hablamos, hay que reconocer que hay individuos minusválidos, hay que reconocer que hay individuos más destacados e inteligentes que otros. Eso es real, eso existe. Y hay algunos que tienen más iniciativa, más energía, si quieren lo llamamos así, que otros. Y entonces ahí tiene que el Estado actuar como elemento, vamos a decir, moderador, como elemento de permitir que el progreso y el bienestar sea para todos. Entonces, ahí es donde también se tiene que tratar de corregir, aceptando como valor que la cooperación tiene que de permitirse y promocionarse para algunas actividades, sobre todo las actividades que son comunes, que son servicios indispensables. Por ejemplo, la educación, qué sé yo, eso tiene que ser porque a un individuo solo no puede educarse, no tiene manera, o sea, tiene que comenzar por lo menos dependiendo de sus padres, empezando por allí, y después vienen las escuelas, etcétera, etcétera. Y si la persona por diversos motivos no tiene recursos,
ahí empieza ya a generarse una injusticia y desde el punto de vista económico a personas que no va a tener la capacidad ni las competencias para poder ser productivo. Entonces ahí también la salud. Ahí no podemos estar exagerando con que vamos a la ganancia máxima, a la competencia, pero en cambio en el conocimiento, en las universidades, en los centros de investigación, etcétera, ahí sí se tiene que estimular la competencia. Y en el deporte como entretenimiento, como un estímulo para que cada quien trate desde la educación misma a tener la competencia como un estímulo. Y ahí sí se puede aplicar a todos, pero la competencia tomando en cuenta que no podemos someter a las mismas reglas de la competencia a un individuo mejor dotado que otro. A los no muy bien dotados habrá que darles alguna flexibilización en eso de la competencia. Bueno, el tiempo, Néstor. Sí, ya estamos terminando, pero vamos ahora. El diálogo, la acción, Sí, los sí, acuerdos. Sí, esos son los elementos claves también que pueden evitar o disminuir las violencias, las crisis. Pero para eso se tiene que lograr entonces que la sociedad está compuesta por un montón de, vamos a decir, de grupos humanos organizados. Hablo de grupos humanos organizados, no de grupos humanos así en forma errática, o sea, sin ninguna organización. Y esos son los actores que me faltaba también mencionar ahí. Los actores para el desarrollo son instituciones educativas, el Estado, el sistema, el sector organizado, político, económico, ambientales, gremios profesionales, laborales, culturales, etcétera. Esos grupos, según el programa y el proyecto de qué se trate, cuando, por supuesto, en algún país, en el caso de Venezuela, por cierto, la mayoría de estos principios están contemplados en la Constitución de Venezuela. Lo que más ha fallado, por supuesto, es en la aplicación, ya lo sabemos. Pero en cualquier otro país también. Los grupos humanos organizados tienen que reunirse, hay que buscar lograr que trabajen en una única dirección. Y como la única dirección menos, vamos a decir, más posible y que es común a todos los grupos, son los valores. En base a esos valores, podemos ver aquí es que podemos dirigir el esfuerzo de todos los grupos que participen y que estén por lo menos de acuerdo en estos valores, aunque con diferentes grados de intensidad y flexibilizando esos valores, lograr que todos trabajen en función del bien común. Eso es clave y en mi opinión creo que es lo que ha faltado, lo que ha hecho más difícil lograr que todos los países o la mayoría de los países pudieran haber alcanzado mayores niveles de desarrollo y que los problemas, porque algunos problemas son inevitables, que van a estar permanentemente presentes, pero que se pueden mantener en los mínimos tolerables y en donde así la cooperación pase a subsanar las deficiencias de esas personas que de alguna manera están limitadas. Pero tiene que ser por acuerdos, por diálogos, acuerdos, y luego ahí es donde entra la educación, campañas masivas, no solamente la educación en la escuela, no solamente la educación, en todos los aspectos de la vida humana, de la vida social, colectiva, tienen que haber campañas de concientización para lograr que se trabaje en una sola dirección, porque hasta ahora grupos trabajan en una dirección y otros en la dirección contraria y generan caos, problemas, dificultades en todos los órdenes y quizás esa es una de las principales causas y la explicación de por qué ha sido tan difícil lograr que erradicar los problemas humanos que vienen desde la antigüedad. Hambre, desempleo, esclavitud de algún tipo con algún otro nombre, diferentes formas de explotación y de aprovechamiento de una minoría a expensas de una mayoría. Bueno, espero que les haya sido
de alguna manera útil, pero repito, si alguien está interesado ya pueden, o sea, a través de esta misma organización obtener más información, y si me invitan a cursos, a algún otro tipo, seminario, talleres, estoy por supuesto dispuesto a ampliar lo que ya les he puesto. Muchísimas gracias y espero su intervención. Gracias, Néstor. Gracias. Empezamos entonces con el periodo de preguntas y respuestas. Gonzalo, tú llevas ahí la... Sí, yo te aviso. Se le dice todo abajo. Hay una barra en donde al extremo derecho dice reactions o reacciones y ahí pueden levantar la mano. Yo la estoy levantando en este momento, lo pueden ver en esa forma, ¿no? Y yo sí tengo una pregunta, Neuro, si me permite. Ya, adelante. De hecho, son 3 preguntas o 3 temas. El primero es la relación entre la justicia social, el socialismo, y la justicia individual, la justicia a cada persona. Usted lo pone al centro, lo cual es una tendencia muy actual y que comparto. En el centro están las verdades casi siempre. Sin embargo, en este caso no es el centro, sino es una relación de causa-efecto, me parece, y es la pregunta. Si logramos una justicia a cada persona y todas las personas reciben la misma justicia dentro del mismo esquema de leyes, por ende llegaremos a una justicia en el colectivo, una justicia social. Entonces, eso sería la primera pregunta. Más que buscar el centro de esas dos situaciones, es entender la causa-efecto entre lograr una justicia personal y a través de ella llegar por ende a la justicia social. El segundo tema, la segunda pregunta es con respecto a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Usted la mencionó frente a los 11 puntos que describió. Me parece que son muy similares y la pregunta es si después de haber la sociedad humana, el mundo entero, después de haber derramado sangre, sudor y lágrimas, lograron reunirse en el año 48 y llegaron a ese acuerdo de esos 23 acuerdos. Pregunto, ¿no es mejor apalancarse ahí más que buscar una lista nueva y distinta? Esta Declaración Universal de los Derechos Humanos en alguna forma constituyen un pacto social o unas leyes básicas para la relación entre todas las personas. Entonces, quería sus comentarios sobre esta Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y tercero, mencionó algo muy interesante, que es las regiones, y a través de las regiones nombran representantes y se van formando los parlamentos. Y aquí la pregunta, ¿cuál es su opinión referente a los sistemas parlamentarios que en alguna forma recogen esa representación de las regiones versus los sistemas de separación de poderes, que es en el que hemos crecido los venezolanos siempre y que es el que entendemos, en donde hay 3 poderes, actualmente hay 5 poderes en la organización del Estado y entre esos poderes se balancean, ¿no? Quisiera sus comentarios sobre por qué es mejor un sistema parlamentario si es que la consecuencia de esta representación de las regiones conduce al sistema parlamentario. Gracias, Neuro. Bueno, vamos entonces en orden. Sobre la justicia social y personal, o sea, el problema de la... Y por cierto, lo relaciono también con... Las 3 preguntas están muy relacionadas, ¿no? Es que se tiene que flexibilizar. Estos principios son, vamos a decir, principios generales que después tienen que llegarse a acuerdos entre los grupos organizados, incluyendo partidos políticos y todos los órganos, pero tiene que no ponerse por encima ni al individuo ni a la sociedad, sino que los elementos que son comunes tanto al individuo como a la sociedad es donde se puede llegar a acuerdos. Todos esto es una lista de principios, no es tampoco una lista, vamos a decir, rígida. Esto está sujeto a cambio.
pero tienen que ser acordados entre los actores. O sea, el desarrollo yo lo estoy concibiendo como un proceso permanente colectivo y que tiene que ser, vamos a decir otra palabra, negociado con los grupos que detentan el poder. El sistema de, ¿cómo? El sistema democrático. ¿Aló? 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 No, si Ya alguien tiene el puse. micrófono abierto, que lo cierre un momento mientras habla hacia otro lado. No sé, parecía que Ya pasaba le ahí. corté. Era Francisco Guerrero, ya le corté el micrófono. Si quiere hablar, tiene que abrir su micrófono. Siga adelante, profesor. Sí, entonces tiene que llegarse a acuerdos también con eso al momento de escribir las leyes. En materia de justicia social o personal, bueno, en los sistemas jurídicos actuales hay derechos individuales y hay derechos sociales y se supone, pensando ahorita en el caso de la Constitución de Venezuela, ¿no? Que ahí se llegó a acuerdos y por cierto, hay que reconocerlo, pues por primera vez la Constitución, tengo entendido, se aprobó en un referéndum con una bastante significativa mayoría. Entonces ahí se resuelve el problema de que pueda haber de pronto un derecho individual que no está muy, vamos a decir, no satisface mucho a otros individuos y entonces eso se llega a acuerdos. Todo, no, o sea, no hay nada perfecto en el mundo, ¿no? Pero allí se llega a la manera pacífica y civilizada, vamos a llamarla así de esa otra manera, es que los conflictos no se van a acabar nunca, creo yo, porque forma parte de la manera, de la naturaleza humana, pues, porque somos diferentes, entonces se tiene que llegar a acuerdos por convicción, educación, acuerdos, diálogo y acción por convicción. Y hay problemas en que hay veces afectan a algunos individuos. Entonces, ahí es donde las leyes, el sistema judicial, todo tiene que llegar a acuerdos. Ya ahora hablando de la primera pregunta, pues, con respecto a la Declaración de los Derechos Humanos, sí, ya hay una lista de los derechos humanos y bastante desarrollada. Yo no la tomé toda, algunos principios generales, porque el problema no son solamente las declaraciones, sino que después viene la acción, la aplicación. Usted sabe lo injusto que es totalmente contrario a la democracia, el derecho a veto. Ahí tiene el derecho a veto, es el colmo, Dios mío, yo me quedo asombrado, o sea que es como reconocer por escrito al amo o a los amos, ¿no? Porque hay 5, creo, que tienen derecho a veto, ¿no? Entonces, eso no puede haber desarrollo así. No puede, ahí no hay libertad sin poner después todas las cosas sutiles y vamos a decir así medio que se utilizan palabras para suavizar las cosas, subterfugios, etcétera, para vamos a decir, violar disimuladamente principios fundamentales. O sea, ese es uno de los... Las Naciones Unidas fue tremenda idea y dio buen resultado y ha dado buen resultado. Pero ojo también con eso y ahora voy a relacionarlo con la tercera pregunta. Buen resultado durante un tiempo determinado, pero después empiezan también a ver las desviaciones y las complacencias, hay veces, y el suavizar los términos, la aplicación. Por eso es que yo creo que es fundamental, y quizás esto es lo más original, lo más, creo yo, importante, que no se viene cumpliendo, que tiene que ser acordada y no una dictadura impuesta. Y parece que ha habido movimientos y todo que se oponen al derecho a veto y lo cuestionan, y la democracia y las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas tienen que cambiar. Y esto, por cierto, sería una buena oportunidad. Ojalá pudiéramos hablar y plantear esto en las Naciones Unidas.
porque eso es real, eso está ocurriendo. Fíjense, está ocurriendo la guerra y todavía andan un poco así como golpe y cuida, ¿no? Vamos, ¿cómo puede ser? Y además, bueno, todas las injusticias que siguen ocurriendo en el mundo porque sigue prevaleciendo, pues, la imposición, las restricciones exageradas a la libertad, el derecho a veto, etcétera. Con respecto a las regiones, usted sabe que también hay la democracia, fíjese ahora que estoy proponiendo los valores de la democracia, pero como yo estoy proponiendo además que la manera mejor, me parece a mí, modestia aparte, es por diálogo, acuerdo y acción por convicción. Tenemos que reunir, ojalá las Naciones Unidas más bien se pusiera a los principales detentadores del poder mundial para llegar a acuerdos y después hacer seguimiento. Usted sabe que aquí también lo relaciono con la cuestión que yo siempre hay que tener en cuenta, la teoría de sistemas y eso, y de sistemas abiertos y dinámicos. Tiene que cambiar, tiene que llegar a nuevos acuerdos, porque si no van a seguir las guerras y van a seguir las injusticias. Entonces, esta es una propuesta y tenemos que tomar en cuenta que las regiones y el sistema parlamentario y eso que tiene representantes por regiones no funciona en la práctica. Simplemente es como un congreso más, un parlamento o asamblea nacional, como lo llaman últimamente, pero las regiones las siguen. Pero bueno, si hasta hace poco los gobernadores los nombraba el presidente, pues y ahora se hacen elecciones, pero al final, si no le envían recursos, ¿qué va a hacer? Si le nombran un protector, pensando en el caso de Venezuela. Entonces, eso no funciona, tiene que ser modificado. Y tampoco quiere decir que vamos a disgregar al país. Vamos a decir, a convertirlo en 20 republiquitas. No. Se trata que la acción del Estado, ahí también toca un tema bastante extenso y tal, el Estado debe ser solamente el coordinador de las políticas y de los programas y proyectos, tomando en cuenta las propuestas de cada una de las regiones y llegar a acuerdo. Por cierto, también en la Constitución actual de Venezuela está una idea muy incipiente que no se ha aplicado, el Consejo Federal de Gobierno, porque la representación no es suficiente, es un voto en un parlamento que no tiene poder prácticamente. Entonces, eso también tiene que ser modificado. O sea, esto no es algo tampoco acabado, estas son unas propuestas con unos enunciados generales que yo ojalá pudiera conseguir que pudiéramos discutirlos uno por uno y llegar también mediante el diálogo a acuerdos y después proponernos la acción por convicción. Bueno, no sé si de esa manera he respondido. ¿Hay alguien más pidiendo la palabra? No, nadie tiene la mano levantada. Le damos alcance a que la gente... Sí, Teresita Álvarez y después Jorge Baral. Acaban de levantar la mano. Teresita Álvarez. No. Ok. Micrófono, Teresita. Sí, ¿me escuchan? Sí. Buenas tardes amigos, saludos a todos. Buenas tardes, Teresita. Mi reconocimiento a mi amigo de toda la vida, Néstor Luis Romero, por su excelente intervención y sobre todo su didáctica en cuanto a la exposición, la coherencia. Realmente interesante y bueno, y los planteamientos que allí se hacen, todos requieren, bueno, de más adelante una profunda reflexión, cada uno de ellos, sobre todo desde el punto de vista político, desde el punto de vista del accionar educativo y bueno, y tomando en cuenta lo que estamos viviendo aquí en el país. Pero sí, quiero hacer referencia a dos aspectos que señalaba Néstor Luis, ¿no? Sobre todo últimamente, en cuanto al... Él señala el Estado como el coordinador de las políticas públicas, ¿no? De las políticas que se promuevan a través de las regiones. Pienso que eso iría a profundizar el proceso de descentralización que se requiere en estos países
y sobre todo que se formulen políticas que estén acordes con las necesidades regionales, Néstor Luis. Y allí va la participación de las instituciones educativas en la formulación de esas políticas, porque las mismas no pueden ser impuestas. Tú mismo has señalado el Estado como coordinador, pero las instituciones educativas como proponentes de esas políticas públicas. Y por otro lado, bueno, tan interesante el esquema de los valores, bien amplio, muy interesante. Pienso que por la complejidad de los mismos, se requiere de esa participación, y tú lo llamaste, hablaste de sistema. O sea, yo pienso que el logro y el proceso educativo es un proceso sistémico. O sea, propuestas aisladas no llevan a ningún lado. Si propuestas que generen los docentes por un lado, o propuestas que generen el mismo Estado por otro lado, las mismas propuestas que se generen del sector productivo que han sido muy buenas para integrarlas con la educación, o las mismas propuestas que se generen por las comunidades y otros entes, no llevan a un logro exitoso. Yo pienso que se debe profundizar en la consecución de acuerdos de todos los actores de la sociedad para poder llevar adelante el logro de los valores, que a través de, bueno, más adelante se irán a profundizar en la escuela de valores, en todos los espacios, en todos los escenarios. Pero serían acuerdos que deben existir entre todos los actores. Solo no se logra esto. Eso es todo, Néstor Luis. Y gracias. Yo no sé si Jorge, aprovechamos y en veces anteriores hemos hecho 3 participaciones, el ponente toma nota y después trata de dar respuesta a todo, también tratando de la respuesta que sea bastante concreta para no extendernos mucho. Jorge. Ajá, me toca, ¿puedo empezar a responder? Néstor, le decía yo que vamos a oír a Jorge, al doctor Jorge Baral. Entonces tú vas tomando nota y trata de dar una respuesta a Teresita y a Jorge. Bueno, lo más concreta posible. No sé si me estás oyendo. ¿Aló, me oye? ¿Yo? Yo te estoy escuchando. Me oye porque te veo congelada la figura ahí. No, sí está oyendo, sí está oyendo, sí está oyendo. Yo creo que le damos la palabra al profesor Jorge Baral. Ok, no, solo tengo, bueno, primero agradecido al profesor de compartir con nosotros su visión, su planteamiento y sus ideas sobre el punto. Y justamente sobre una idea es la que yo tengo una pregunta. Me llamó la atención que uno de los puntos en la segunda línea era la diversidad axiológica, un aspecto de la diversidad axiológica. Pero en cierta medida, ¿cómo se consolida eso? ¿Cómo entra en relación esa diversidad axiológica con la necesidad de acuerdos? Porque realmente entiendo yo la diversidad axiológica es la multiplicidad de valores, básicamente. Y justamente para el consenso, el problema que surge en los problemas de consenso es la diversidad de valores. O sea, unos piensan de una manera y otros piensan de una forma distinta. Entonces, eso es parte de la problemática del consenso. ¿Cómo se manejaría ese concepto de la diversidad de valores, la diversidad axiológica en el modelo que usted presenta? Sobre todo donde el acuerdo por convicción que hace al final es importante. Estoy esperando si puedo. Sí, adelante. Adelante, Néstor. Ya hicieron las 2 preguntas. Sí, por supuesto. El problema del planteamiento de Teresita sobre la descentralización
la participación de las instituciones educativas y propuestas diversas que pueden ser contradictorias, sí. Y el Estado, como también mencionó, y yo lo que propongo es eso, que el Estado debe actuar como coordinador. Y por supuesto que yo planteo que tienen que ser, al momento de ir a diseñar un plan de desarrollo, un programa de desarrollo, se supone que comenzaría con un programa nacional de desarrollo, se tiene que convocar a todos los sectores de la población, los grupos organizados de una población, para tratar de, primero, lograr acuerdos respecto a los principios, y después viene la flexibilización y la negociación, vamos a decirlo así, porque tiene que ser por diálogo y lograr acuerdos. Por supuesto, yo no mencioné, y ahí tienen por supuesto razón en plantear esa actitud, de que van a haber confrontaciones. Hay algunos que, y ahora también estoy tocando el punto del profesor Jorge, que la diversidad axiológica con la necesidad de acuerdo. Va a haber confrontación. No todos están de acuerdo, aún partiendo de la buena fe, de que no se trate de que están en un concurso de simpatías ni que están en campaña electoral porque ya haya pasado la elección y ya ha sido elegido un presidente, etcétera. Que llegar a acuerdos negociando y llegará un momento en que lo de la descentralización, para responder primero eso y después el otro en ese orden, que sí, inclusive existe la Constitución de Venezuela, pensando en el caso de Venezuela, tiene previsto la autonomía de los estados y el Consejo Federal del Gobierno, que creo que son buenas ideas, pero el problema ha sido que en la práctica no ha funcionado bien, porque se ha violado la misma Constitución y se le ha quitado la autonomía a los estados y empiezan después a buscar los subterfugios y la manera de no cumplir ni siquiera lo que se había logrado por acuerdos, porque además de eso, cuando se hizo la constituyente, se abrió la oportunidad de que participaran todos los sectores, inclusive el sector educativo, las universidades, todo, que es una buena idea, fue una buena idea, y se logró una constitución que es bastante buena, salvo con algunas cosas que, de acuerdo a esto, habría después que cambiarla, pero en el sentido de la autonomía de los estados, de la descentralización y de que puede haber contradicciones porque haya grupos humanos extremistas, vamos a decirlo así. Bueno, al final tiene que imponerse la democracia, se aprueba por mayoría, pero eso tampoco, la diferencia está en que la minoría no puede tampoco, tiene que asumir el papel, porque eso está dentro de los principios, de que la oposición se convierte en el ente vigilante, en el contralor, el grupo opuesto, de que se dé cumplimiento, de que no se cometan abusos, noticias, etcétera, etcétera. Pero siempre va a haber personas opuestas y grupos humanos opuestos. Pero se trata de, por convicción, por acuerdos, por negociación, llegar a acuerdos para minimizarlo. Pero eso, por supuesto que es imposible. Que todo el mundo esté de acuerdo con, aunque sea una lista más reducida que esta de principio. Pero sí también tiene que haber momentos para superar los intransigentes, vamos a decir así, para decirlo de alguna manera, que siempre los habrá, y además también uno no puede desconocer que hay hasta delincuencia, que hay delincuentes y que habrá que aplicarles la justicia, y la justicia no es sino que la mayoría impone castigo a violadores. Y entonces ahí viene ya que siempre tiene que haber un margen de coerción, de imposición a las personas, vamos a decir, que se conviertan en obstáculos, pues. Pero lo otro es la sociedad perfecta, no existe, pero sí se puede lograr suavizar los conflictos mediante esos instrumentos. Educación masiva, por cierto, la educación masiva
tiene que ser no solamente en la escuela. Mire, la televisión, le guste o no a los periodistas, a los dueños de medios, tiene que haber una regulación porque no tienen derecho a engañar, no tienen derecho a mentir. Entonces, eso puede resultar antipático y habrá oposición y habrá conflicto, pero también ahí se tiene que llegar a acuerdo y por eso también, después que se defina unos principios generales, que es lo que se pretendía que definir por acuerdos y tal, empieza después la negociación para la aplicación. Y tienen que haber proyectos de largo plazo, entre los cuales tiene que entrar algunos que son permanentes. La educación tiene que ser permanente. Es la principal propiciadora de los cambios. Pero tiene que ser concebida en esos términos también, no como instructora solamente de la mano de obra que necesitan las empresas, etcétera, etcétera, o el gobierno, sino generadora de cambios, propiciadora de avances en la materia del desarrollo, pues. En el caso de Venezuela, repito, para el caso de la descentralización, está prevista el gobierno federal, que es lo contrario de central, representantes por estados, etcétera. Sí, todo eso está en la Constitución, pero después que han perdido una elección, entonces nombran un protector y los recursos los maneja ese protector y puentean, como dicen en el lenguaje común y corriente, al gobernador que le sea incómodo y en última instancia lo acusan. y siguen centralizando el poder. Por eso tiene que ser por acuerdos y negociación. Todos los partidos políticos, inclusive yo he tenido oportunidad de plantearlo en algunos otros escenarios auditorios, que ahorita en Venezuela está planteado llamémoslo comité, démosle cualquier otro nombre, de lograr acuerdos, aunque sea dentro de la oposición, como mínimo. Porque no podemos andar cada quien por su lado, porque no vamos a tener éxito en ningún momento. Eso facilita la continuación de la dictadura. Bueno, no sé si por ahí más o menos te respondo un poco la pregunta. Y las instituciones educativas tienen el papel preponderante porque tiene que ser permanente y cuando se logre acuerdo en los principios, esos van a ser comunes a todos los sectores educativos, a todos los sectores participantes, sí, es que se logra acuerdo. Y los que no están de acuerdo y sigan, vamos a decir, de manera opuesta radicalmente y tal, al final tienen que aceptar lo que imponga la mayoría, porque tampoco puede generarse el caos y la división y la anarquía. No se puede permitir la anarquía. La democracia, precisamente la regla de la mayoría es para evitar la anarquía. Respecto a los valores, la diversidad de los valores. Sí, por supuesto. Hay necesidad de acuerdos, pero hay algunos que no se logran. Entonces también allí tiene que aplicarse que después de negociaciones, después de diálogos, de acuerdos, hay gente que tiene, vamos a decir, valores que son contradictorios, pues. Pero entonces ahí tendría que llegar un momento en que si es algo que es urgente o que es indispensable, se tiene que imponer la mayoría. Porque el sistema democrático está diseñado precisamente para evitar también la anarquía. O sea, si bien es negativo, ha sido malo toda clase de dictadura, de gobiernos dictatoriales, sin importar nombre. Antes se llamaba monarquía, se llamaba emperador, no importa, tal primer ministro, etcétera, etcétera. Tampoco se puede permitir la anarquía, porque en anarquía no hubiéramos sobrevivido ni podemos sobrevivir. Los seres humanos somos sociales, somos gente que tenemos que vivir en colectividad y es cuestión de negociar y llegar a acuerdos para que podamos convivir en sociedad. Y llega un momento en que la gente que de alguna manera no se ha podido corregir, que tiene problemas inclusive psicológicos, mentales o lo que sea, que son delincuentes, pues simplemente tienen que ser sometidos. Entonces, porque tampoco se puede llegar a la anarquía. Pero se debe tratar de que eso sea lo menos posible y siempre la idea es reeducar, cambiar. Por eso tiene que ser colocado en el mismo nivel el individuo y la sociedad y no como
en permanente confrontación. Y los valores, bueno, hay valores en los cuales no habrá mucha dificultad en que coincidan con esto, pero cuando haya totalmente oposición, obstrucción, obstaculización, entonces se tendrá que tomar las decisiones correspondientes, pues. Porque yo estoy claro, no todos pensamos iguales, lo dije desde el principio, tiene que llegarse a acuerdo en ese sentido. Y para eso sí, tiene que haber invitación abierta, un sistema a nivel de un país o de una región o de un estado, o inclusive si se trata de una empresa, también al final la empresa tiene que llegar a acuerdos en qué se va a hacer, cómo se va a hacer, quién lo va a hacer, cuándo, etcétera. Y llega un momento en que si tiene individuos que están perjudicando, simplemente tienen que sacarlo. No, no hay gente que no tiene remedio y no se puede, porque ahí es donde está el problema, que hay veces hay que tomar decisiones que afectan a algunos individuos porque tienen algunas cuestiones que contradicen a la totalidad o a la mayoría, y entonces hay que tomar decisiones que hasta ahora la democracia tiene como el mejor, que es perfectible, porque siempre da la oportunidad de reconsiderar, de revisar, de cambiar. No sé si respondo la... Le va la voz. Carlos, ¿qué pasó? Se quedó frisado, ¿no? Se le fue la voz. Terminó Néstor ya, ¿no? Sí. De la respuesta. Sí, creo que sí. Marisol. Ok. Gonzalo. Marisol está levantando la mano, es un aplauso lo que está, la mano que levantó, pero Marisol. Bueno, me parece que ha sido excelente la intervención del señor de Néstor Romero. Es muy humano, muy maduro y una profunda reflexión en todo lo que dice. Yo veo que, pensando en Venezuela, lo que tenemos como gobierno no acepta los valores ni los principios que están en la Constitución. Hay un atropello completo del que piensa diferente a ellos, lo que no permite que los ciudadanos podamos hacer algo, porque dicen que se cumple el dicho de que clavo que se destaca le meten un martillazo, pues, para quitarlo del camino. Y es muy bello poder llegar a un acuerdo, llegar a una unidad entre, por ejemplo, la oposición, que se una para tener fuerza, o ser grupos de fortaleza personal, o grupos también de educación desde primaria, desde kindergarten, y empezar a formar a los niños en valores. Eso puede ser una vocación para hacer en nuestra sociedad, empezar desde abajo, desde los pequeños. Yo no estoy haciendo preguntas, solamente estoy aportando cómo pienso de lo que ha dicho el profesor Néstor Romero. Hasta aquí llego. Profesor Romero, micrófono. Bueno, no se oyó muy bien, se oyó cortado la intervención de la señora Marisol, así que no me quedó claro cuál es la pregunta, pues no. Estuvo cortado, No hice pregunta, le hice un reconocimiento a todo lo que usted ha dicho. Considero ahora que sí. una gran profundidad en sus pensamientos, una gran madurez en lo que ha dicho como ciudadano. Ojalá todos podamos llegar a ser buenos ciudadanos. Quizás nos debemos dedicar a formar al buen ciudadano, ya que, si no trabajamos desde primaria, de pequeño, tenemos que agarrar, vamos a decir, los niños más grandes y enseñarles a ser buenos ciudadanos también. Como parte de la educación en nuestras escuelas, en las universidades, que se obligue a tener ese curso de cómo ser un buen ciudadano. Muchísimas gracias, señora. Está bien, y en eso estamos tratando de animar a todo el que podamos para que construyamos un mundo mejor, pues una sociedad mejor. Cuando nos pongamos de acuerdo en unos principios va a ser más fácil. Y ojo,
cuando con respecto a las preguntas de que tienen necesariamente algunas personas contradictorias y algunas personas que vamos a decir que son extremistas, tampoco es que los vamos a atropellar, se les da oportunidad de que participen y opinen, etcétera, pero llegará un momento en que si se trata de sabotaje, si se trata de obstrucción por obstruir, hay que entonces imponer las reglas de la democracia, que es la mayoría. Eso es más o menos. El problema de fondo también es la mayor libertad. Aún a grupos que tengan, vamos a decir, valores diferentes, siempre y cuando no tengan a la sociedad. La libertad de un individuo llega hasta donde llega la libertad de los demás. Y eso, por eso precisamente es que el primer paso, dialogar y a llegar a acuerdos en Yo no sé ustedes, pero la comunicación aquí me está fallando. Igual aquí, no se le Sí. escucha, se fue la voz. Sí. Bueno, Gonzalo, si no hay más nadie en el derecho de palabra, ya estamos llegando al final, son las 5:25, pero no sé si democráticamente hay alguien que tenga interés en participar. No hay nadie y el profesor Romero, su conexión se cayó, o sea que la falla fue grave de su conexión. Ya. O sea que... Bueno, Jorge Varal, que también está por Venezuela, no sabemos si, pero vamos a dar por terminado el evento, pues, dándole las gracias a todos los participantes y obviamente en especial al ponente de hoy, Néstor Luis Romero, con quien indudablemente mantendré el contacto permanente. Aquí está de Bueno, regreso el profesor Romero, entonces... Néstor Luis. Está nuevamente, sí. Néstor Luis, estamos ya cerrando el evento. Obviamente queremos darte especialmente las gracias por tu contribución en el día de hoy en este conversatorio y ya estaremos en contacto nuevamente y de manera permanente. Muchas gracias. Ok, voy a suspender la grabación.